Hola, muy buenas tardes. Soy Víctor Rodríguez de Spirit Happiness First y en este vídeo voy a explicarte de manera muy simple y muy rápida cuáles son los cambios más importantes que ha habido en el modelo de Barrett, que muchos de vosotros ya conoceréis, por eso estáis viendo este vídeo, en los últimos meses. Yo hablaría casi más que de grandes cambios, de una evolución, ¿no? Porque el modelo de Barrett no había sido cambiado. Lo que ha buscado Barrett Value Center haciendo estos cambios, sobre todo, yo creo que ha sido simplificar algunos temas que antes a lo mejor no estaban demasiado claros, ¿no? Y tratar de eliminar también determinadas interpretaciones que se podían hacer del modelo, que según ellos eso puede hacer que haya pues más oportunidades, ¿no?, de entrar en nuevos clientes y que se entienda mejor y de manera más simple y clara el modelo, claramente. Bueno, el primer cambio importante, y repito que este vídeo solamente recoge los cambios más importantes, es que antes hablábamos de 7 niveles de conciencia personal y también hablábamos de 7 niveles de conciencia organizacional. En estos momentos lo que hacemos es hablar simplemente del modelo de Barrett, que tiene unos 7 niveles, claramente, ¿vale? Pero vamos a tratar de eliminar, digamos, esa dualidad personal y organizacional y tratar de explicar los niveles de conciencia de manera que puedan ser únicos, tanto para el ámbito personal e individual de las personas como para el ámbito de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Y por otro lado, además, simplificamos también el modelo y en vez de hablar de las CTTs o de otras, o de BBC, hablamos de Barrett, ¿no? Al igual que en otros modelos en el mercado, como por ejemplo Gallup, Hogan, Denison, pues el modelo al final mucha gente lo conoce por el creador del mismo, que es pues mi colega y maestro Richard Barrett, ¿no? Entonces creemos que es una muy buena manera de simplificar también llamándole pues, modelo de Barrett. La evolución del mismo, fijaros que desde un punto de vista de los niveles de conciencia, aquí los subrayo, ¿no? Los 7 niveles de conciencia, pues prácticamente estamos hablando de que no hay cambios. Perdonad, se me ha ido no hay cambios, Es decir, prácticamente estamos hablando de que es muy, muy parecido. Lo que sí es verdad es que en determinados niveles, el nivel 1, por ejemplo, lo subrayo aquí, antes hablábamos de nivel de conciencia de supervivencia y ahora hablamos de viabilidad, ¿no? En cierta manera, un poco el nivel 1 recoge pues aquellos aspectos de salud, de seguridad, aspectos económicos, ¿no? Básicos, ¿no? Para vivir la persona o para que la organización sea viable, ¿no? Entonces, el concepto de supervivencia pues tenía a veces connotaciones como un poco negativas, ¿no? Y probablemente yo creo que es un buen cambio llamarle viabilidad. En el nivel 2, fijaros que no cambia, hablamos de nivel de relaciones, de conciencia de relaciones, y en el nivel 3 pasamos de hablar de autoestima, que era un poco el concepto que ya venía de la pirámide de Maslow, y empezamos a hablar de resultados o rendimiento, ¿no? La idea, sobre todo, antes ya aquí diferenciábamos, hablábamos de la autoestima, un poco, pues, aquellas cosas en las que la persona, cuando hablábamos de la conciencia personal, ¿no?, pues siente que es buena, que es competente, ¿no? Pero en las organizaciones normalmente hablábamos de todo aquello en la que la organización pues también es competente, es buena, ¿no? Y normalmente eso está muy relacionado pues tener unos procesos, unos sistemas, una excelencia, una calidad, ¿no?, en todas las actuaciones que hacemos como organización y sobre todo todos los procesos y sistemas, ¿no? A todo eso ahora pues hablamos más de rendimiento y de ser excelente o de generar organizaciones excelentes, ¿no? Entonces, fijaros una cosita, ¿vale? Yo creo que esto es interesante. Cuarto nivel. Cuarto nivel, hablamos de conciencia antiguamente hablábamos de transformación, el nivel en el que un poquito, pues, bueno, está todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Tanto a nivel personal como también organizacional, pero como la palabra transformación probablemente es una palabra que está sobreutilizada en los últimos años, pues hemos intentado cambiarlo y hablar de evolución, ¿no? Como una manera también de dejar claro que normalmente lo ideal, acordaros, es que las organizaciones estén en los 7 niveles, ¿no? Y entonces muchas veces para salir un poco de lo básico, ¿no?, del interés propio, ¿no?, de las personas o de las organizaciones y dar el salto, ¿no?, a contribuir a algo más allá, ¿no?, que vaya más allá de nuestro propio interés, es decir, al bien común, normalmente hay que pasar
por un momento de cambio, de transformación en el que tú empiezas a operar y tu organización de otra manera, ¿no? A eso le llamamos ahora evolución. Fijaros que a partir de aquí, y voy a borrar un poco los dibujos que he hecho hasta ahora, ¿vale? A partir de aquí, los cambios además me parecen muy lógicos. Hablábamos del nivel 5, el nivel 5 básicamente es donde está cuando, bueno, pues cuando tú ya tienes claro que quieres cambiar, que quieres evolucionar, transformarte, normalmente el primer paso, ¿no?, es tratar de saber, pues, qué es lo que te mueve, cuál es tu propósito y cuáles son tus valores, ¿no? Eso es lo que hay normalmente en el nivel 5. Antes la llamábamos cohesión interna, pero yo creo que es muy interesante porque a veces había que explicarlo bien. No es autoexplicable esto de, no se entiende de entrada muchas veces. Y vamos a empezar a hablar de alineamiento, ¿no? Es decir, normalmente, pues, lo que tienes que hacer de dentro hacia afuera a la persona, ¿no?, pero también la organización, es conectar con lo básico, con lo que es más importante para ti, ¿no? Y conectar también con un propósito, ¿no?, con el que va más allá de ganar dinero, en el caso de una organización, ¿no?, de generar un cierto bien común. Y esa parte, esa conexión normalmente está muy relacionada con, uno, en el ámbito personal, conectar contigo mismo, alinearte contigo mismo, y en el ámbito organizacional, conectar un poco con el alma, ¿no?, lo que nos mueve de verdad, nuestros valores y nuestro propósito, como decía, del equipo de la organización. Yo creo que ahí le va muy bien el concepto de alineamiento. El nivel 6, fijaros, antes hablábamos de dejar huella o de hacer la diferencia, make the difference, ¿no?, en inglés. Ya hablamos de colaboración, porque sobre todo el nivel 6 tiene que ver con conectar, ¿no? Ya tenemos ese propósito, esos valores del nivel 5, y conectar, ¿no?, con otros grupos de interés, ¿no?, de, lógicamente, que sean, pues, stakeholders, ¿no?, grupos de interés de nuestra organización, de nuestro ecosistema, proveedores, clientes, comunidades donde operamos y trabajamos, ¿vale?, el medio ambiente, el planeta, pero desde la base de que la conexión para colaborar y para generar alianzas, ¿no?, y partnerships va a ser que, pues, lo que hay en el nivel 5, nuestros valores y nuestro propósito, digamos, la conexión y compartir esos valores y propósitos. Y a eso lo vamos a llamar colaboración, porque normalmente este nivel 6, el tipo de relaciones, para diferenciarlas del nivel 2, donde son colaboraciones y relaciones mucho más basadas, digamos, en un interés particular de uno mismo, de cada una de las partes, ¿no?, o un elemento transaccional, yo te doy esto y tú me das lo otro. En el nivel 6, en cambio, normalmente esas relaciones son más profundas porque detrás de ellas está, pues, compartir esos valores y propósito del 5, ¿no? Y normalmente, además, una cierta empatía, tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y por último, en el nivel 7, que hablamos de que pasamos de hablar de nivel de servicio a contribución, ¿no? Y esa contribución normalmente tiene mucho que ver con, sobre todo, empezar a realmente, ¿no?, pues, preocuparte por las generaciones futuras, por el largo plazo, ¿sí?, por la ética, por, pues, generar, ¿no?, un valor más allá de lo puramente material, ¿no?, e incluso tratar de dejar un legado que vaya más allá de lo que estamos haciendo en estos momentos en el día a día, ¿no?, en nuestra organización o en nuestra vida, ¿no? Y eso muchas veces está muy conectado también, lo vamos a ver en la configuración de la próxima, de los valores de los niveles en estos momentos, está muy ligado también a vivir realmente el propósito. Lo vemos aquí, ¿no? Vivir el propósito, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que claramente, ¿vale?, pues estos cambios, pues creo que tienen bastante sentido y, en cierta manera, pues, como os decía antes, ya solamente tenemos un modelo, ¿sí? Ya no hablamos de conciencia organizacional, conciencia personal, hablamos de un solo modelo para todo, ¿vale? Muy bien, avanzamos. ¿Qué más cosas hay importantes? Bueno, sobre todo, vamos a ver un poco a nivel de los diagnósticos, de los informes de los diagnósticos, que hay varios cambios. El primero es que lo que hacemos es, bueno, vais a ver que a nivel de colorines y de formatos, yo creo que claramente estamos hablando de unos diagnósticos, ¿no?, no habían tenido cambios durante muchos años, unos diagnósticos que tienen un formato muchísimo más interesante, gráfico, colorido, ¿vale? Y que los hacen, en mi opinión, pues mucho más atractivos. Y un primer tema también que aparece es lo que llamamos el score cultural. Aparte de toda la información que viene después, los que lo conocéis, los diagnósticos, siempre pues los diagramas de los valores, ¿vale?, que vamos a ver después, el IROS, bueno, un montón de cosas que vamos a ver que algunas cambian y otras no, ¿vale? Pues lo que hemos tratado es de tener también una métrica que compare unas culturas con otras, unas culturas de unas organizaciones
con las culturas de otras organizaciones. Y que sirva también, en cierta manera, como métrica de referencia o benchmark, ¿vale? Para reflejar pues, en la salud y la fuerza de una cultura, ¿no? Y poder comparar unas culturas con otras. Entonces, fijaros que, claramente, esta es una métrica que va de 0 a 100, donde de 90 a 100 pues, sería realmente culturas muy buenas y de 0 a 20 pues, serían culturas muy pobres, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en este caso pues, tenemos un 51, ¿vale? Pues una cultura que tiene una salud razonable, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esto está basado en que el número de coincidencias que hay entre valores, sobre todo de la cultura actual y la cultura deseada, en el porcentaje de entropía cultural, como sabéis, el desorden que hay en un sistema humano, ¿vale? Un concepto muy potente que viene de nuestros informes y de nuestra metodología, ¿vale? Y también el equilibrio que existe entre los diferentes niveles de la cultura actual y la cultura deseada, ¿vale? Todo esto hace, ¿sí?, que unas culturas, pues lógicamente, tengan unos números mejores, ¿no?, más elevados, y otras menores, ¿no? Y esto siempre se vamos a poder compararlo con dos cosas. Con la media del sector, es decir, si tu compañía está operando en el sector de tecnología, de IT, por ejemplo, pues podremos saber también un poco, porque esto es una pregunta típica en los clientes que nos preguntan, oye, ¿y esto es típico? O sea, es decir, lo que me sale a mí, ¿cómo puedo saber si es bueno en mi sector realmente, ¿no? Bueno, pues esto es una métrica que nos puede ayudar a ver un poco cómo se posiciona la organización con otras organizaciones de su propio sector, ¿no? Y también tratar de compararla, hacer benchmark con la media global que tenemos. Por otro lado, aquí también está surgiendo la posibilidad de que se pueda comparar también con la media de mi región, ¿vale? Esto es un dato que seguramente también tendremos. Bueno, y este es el primer cambio que ha habido importante. Y después, si recordáis, había un concepto que era el BNS, el Business Needs Scorecard, que era, por así decirlo, una especie de balance scorecard, ¿no? Pero extendido, ampliado con conceptos de cultura. Este KPI o este indicador, estos datos que nos aportaban se han eliminado y se ha sustituido por lo que se denomina perspectivas organizacionales. ¿Y qué es esto de las perspectivas organizacionales? Pues básicamente, de todos los valores que hay en la encuesta, para la cultura actual y la cultura deseada, puede haber, ¿sí?, organizaciones donde, en cierta manera, sus valores estén más orientados a los procesos, otras donde estén más orientados a las personas, ¿vale? Y otras que estén más orientadas realmente al propósito, ¿no? A generar algo que va más allá del dinero, ¿no? A contribuir, ¿no? Al bien común, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que hace este informe que veremos después también, este KPI, es ordenarme la cultura actual y la cultura deseada en base a si la organización está más orientada a sus valores a procesos. Dentro de procesos diferenciamos finanzas y efectividad, agilidad e innovación. Personas diferenciamos pues, culturas que están más orientadas a la confianza y al compromiso de sus personas o al bienestar de los empleados, entendido el bienestar como el clima de la organización, los beneficios sociales, etcétera, y culturas que están más orientadas a propósito, entendido el propósito como una dimensión más externa de contribución a la sociedad y a la sostenibilidad, al medio ambiente, y otra más interna de si realmente pues, estamos alineados, ¿no?, desde un punto de vista de cómo hacemos las cosas en el día a día a nivel de dirección y a nivel de comunicación. Y esto es un poco una métrica que vamos a ver nueva. Fijaros, otro interesante elemento nuevo es un resumen de resultados mucho más gráficos. Fijaros, un resumen de resultados que viene ya al principio con el modelo, para aquellos que quieren pues, tener un executive summary muy rápido, ¿no?, donde se me dan una serie de datos. Se me dan las coincidencias que hay, ¿vale?, lo que llamamos alineamiento entre valores personales y cultura actual, y la cultura actual y la cultura deseada. Como sabéis, el número de coincidencias siempre es muy importante. Se me da también la entropía cultural, por ejemplo, en este caso, esta organización tendría un 16% de entropía cultural, ¿vale? O sea que, bueno, no está estupenda, pero tampoco tiene un problema grave desde un punto de vista entrópico. Hay que poner un poco de atención, un poco de foco, ¿vale? Pero no está en una situación mala. Además de eso, me da también lo que se llama el índice de equilibrio, que lo veremos después. Y como veis, por ejemplo, en esta organización, este ejemplo que estoy poniendo, lo que acabo de explicar de las perspectivas organizacionales, podemos ver aquí que, por ejemplo, en la cultura actual, ¿vale?, pues hay mucha orientación a procesos, ¿sí?, 46% de mis valores y comportamientos, bastante orientación a personas, 39%, y menos a propósito, ¿vale? Y en contra, en la cultura deseada, que son estos tres de aquí, la gente quiere, ¿sí?, menos procesos, fijaros, tiene un 46 y quiere solamente un 25%, la cultura deseada es lo que me está diciendo, más orientación a personas, solamente hay un 39, quiere 11 puntos más, ¿vale? Y un poquito más también, 10 puntos más, ¿vale?, de propósito. Fijaros, esto es un poco lo que podríamos ver. Después veremos que esto lo podemos ver con más detalle un poquito más adelante. Y por último me dice, dentro de esa entropía que acabo de comentar, pues hay dos valores, la burocracia y la excesiva jerarquía,
que son realmente, pues que pueden generar problemas, ¿no? Lo que denominamos potencialmente limitantes. Y también me dice aquellos valores que las personas en la cultura deseada me están diciendo que quieren, pues que sean nuevos, ¿no? Cosas nuevas que quieren que ocurran, pues colaboración, resolución de conflictos, respeto, comunicación abierta y adaptabilidad. Como decía, esto es un resumen de resultados. A partir de ahí, fijaros, este es el diagrama de valores personales, cultura actual y cultura deseada de toda la vida. Lo hemos puesto un poco más bonito, yo creo que está bastante más bonito. Y después tenemos además positivos en azul, ¿vale? Potencialmente limitantes, pues están en rojo, como veis aquí, por ejemplo, estos dos que hemos visto antes, burocracia y alta jerarquía, ¿vale? Y por otro lado, una novedad también son cómo estamos representando las coincidencias. Fijaros, valores personales que coinciden también en la cultura actual, que sería este de ease with uncertainty, digamos, pues gestionar, ¿no? La incertidumbre, ¿no? O sentirse a gusto con la incertidumbre, ¿vale? Es un valor que coincide entre los valores personales y los de la cultura actual, ¿vale? Lo representamos así, con una persona, porque claramente es un valor personal que tenemos, ¿no? Que tienen las personas de nuestro equipo, ¿vale? Una coincidencia también entre los valores personales y los de la cultura deseada, respeto, ¿vale? Es decir, valores que tienen las personas y que les gustaría ver. Y ponemos este símbolo un poco de localización que les gustaría ver un poco en nuestra empresa, en la ubicación donde van a trabajar todos los días, ¿no? En el futuro. Y después tenemos aquellos que son coincidencias entre la cultura actual y la cultura deseada, que normalmente son puntos fuertes y solo por eso los ponemos con una estrella, ¿no? Porque realmente son pues, fortalezas de la compañía, cosas que las personas ven hoy, trabajo en equipo y contribución o participación en la comunidad, ¿no? Y que les gustaría seguir viéndolas, ¿vale? Por eso esta estrellita de cultura pues fuerte y potente, ¿no? Y por último tenemos también subrayados aquellos que son valores que están en las tres dimensiones y por eso aparecen estos tres circulitos, ¿no? Que son personales, de la cultura actual y la cultura deseada, ¿vale? Que son accountability, compasión y cuidar a los demás, ¿no? O el cariño por los demás, ¿vale? Entonces aquí, como veis, pocos cambios, pero sí unos gráficos pues que yo creo que son más sexys, ¿no? Y más atractivos. En el saltos de valores era otra hoja que antes teníamos, bueno, pues que es muy parecido aquí, pues como sabéis, es un poco aquellos valores, ¿no? Que en principio, ¿sí? A pesar de que no aparecen en algunos casos, por ejemplo, estos que están, ¿no? Ahora lo veremos con la estrellita esta, entre los 10 más votados de la cultura deseada, pues tienen un salto importante entre los votos que les da a las personas en la cultura actual y los votos de la cultura deseada. Y este KPI me lo ordena por el número de saltos. Entonces, aquí ¿cómo puedo diferenciar? Fijaros, aquellos que sí que están, tic en verde, en la cultura deseada, como los 10 más votados, por ejemplo, accountability y teamwork, trabajo en equipo, fijaros, estos dos ya estaban aquí, los he visto, accountability y teamwork, el primero y el segundo con más votos, ¿vale? Cuando ya están en la cultura deseada entre los 10 más votados, me aparecen con este checklist, digamos, con este tick en color verde. Cuando no están entre esos 10 más votados, entonces me aparecen, ¿sí? En con otro gráfico, ¿vale? Sí, no están entre los 10 más votados, me aparecen como emergentes con este símbolo, ¿vale? Por ejemplo, compartir información, el compromiso de las personas y escuchar más, ¿vale? Y aquellos que sí que aparecían en la cultura actual, pero no entre los 10 más votados de la cultura deseada, me aparecen con este otro símbolo de un más. La entropía cultural, lo que hemos hecho ha sido, esta hoja ya la teníamos, pero hemos cambiado la manera de mostrarla. Antes estábamos mostrándola más, no desde la perspectiva en horizontal, como lo hacemos aquí, sino más en vertical, ¿vale? Aquí lo que hacemos es poner de manera muy gráfica, primero, el porcentaje de entropía que tenemos y situarlo en los cuartiles, para decir, bueno, pues es una organización sana, solo ligeros problemillas, tiene problemas importantes o está realmente pues, a punto de tener una crisis bastante grave, ¿no? ¿Vale? Esto es lo primero. Y después, además, para cada uno de los niveles, viabilidad, nivel 1, relaciones nivel 2 y rendimiento nivel 3, ponemos los valores con sus votos, ¿vale? Para saber un poco las palabras que la gente, ¿sí? Ha votado más desde un punto de vista potencialmente limitantes y que pueden generar problemas, ¿ok? Ya casi por último, nos queda muy poquito, tenemos también el índice de equilibrio. ¿Qué es el índice de equilibrio? Bueno, aquí lo que ha cambiado un poco es la nomenclatura. Antes hablábamos de que los 3 primeros niveles hablábamos de interés propio de la persona o de la organización, hablábamos de transformación y hablábamos de bien común. Esto lo hemos cambiado porque la sensación que daba al hablar de interés propio y de bien común,
es como que los niveles 1, 2 y 3 no eran niveles sanos y saludables, cuando no es del todo cierto. Es decir, lo ideal es que podamos tener, ¿sí?, valores en todos los 7 niveles. ¿Ok? Perdón. En los 7 niveles. Entonces, por eso han venido un poco estos cambios, ¿no? Y entonces ahora lo que hablamos es de, si tienes valores en los primeros 3 niveles, hablamos de los fundamentos, es decir, tienes valores en la parte básica, los básicos, los fundamentos de la cultura, tienes valores también en la parte de evolución o de transformación, nivel 4, y tienes valores orientados más al propósito, a la contribución, a crear un mundo mejor, ¿vale? Y desde esa perspectiva tenemos agrupados también tanto los valores personales como los de la cultura actual y los de la cultura deseada para ver un poco las comparaciones que tenemos entre esas 3 dimensiones, ¿no? Aquí, como veis, por ejemplo, pues hay un 52% de los valores de las personas que están enfocados en el propósito, ¿no?, en el bien común, ¿vale? Contra, en la cultura actual, solo un 29% y un 49% en lo que la gente desearía en el futuro, ¿no? ¿Vale? Asimismo, también lo que tenemos aquí es, podemos ver aquellos que son potencialmente limitantes a nivel y que generan entropía. Aquí teníamos un 23% de entropía, perdón, repartida entre el nivel 3. Fijaos que aquí es un poquito más de un 10%, un 11% aproximadamente. Aquí habrá muy poquito, un 2%, y aquí más o menos un 6%, ¿vale? Esta es la repartición, ¿eh? 12, 6, 10, más o menos, ¿eh?, ¿vale?, del total de la entropía. Y también podemos verlo de manera más gráfica, ¿eh?, para hacer nuestras comparaciones. Esta nueva hoja se llama vista extensa o expansiva y lo que hace es darnos 2 cosas. Una que ya teníamos antes, pero en el diagrama, lo teníamos antes en el diagrama básico de valores, de los 10 valores más votados, que es el famoso IROS, ¿vale? Cuántos de los valores que votan las personas, tanto a nivel personal como en la cultura actual y deseada, son más individuales, más relacionales, más organizacionales o más sociales. Esto lo tenemos aquí y además, como sabéis, el IROS normalmente es una métrica que puede ser muy interesante, sobre todo para seleccionar valores de una compañía, cuando quiere hacer un trabajo de selección de valores para el futuro o incluso de actualización de los mismos, los valores que quiere que sean los valores propios, ¿no?, los core values de la compañía. Y además de este concepto del IROS, lo que tenemos también son los 20 valores, ¿sí?, no ya los 10 solo, que ya los hemos visto en el diagrama principal de 10 valores más importantes, más votados, ¿vale?, sino también aquellos que van del número 10 al número 20 para las 3 dimensiones, los personales, los de la cultura actual y las de la cultura deseada. De esta manera, lo que hacemos también es, muchas veces los líderes de las organizaciones nos pedían, oye, por ejemplo, si hay un valor que es un valor de la organización, ¿no?, que ha sido realmente pues, un valor que han trabajado, que han puesto en las paredes, que han puesto en su web, ¿no?, ¿vale? Pues saber dónde estaba, porque a veces igual no aparece entre los 10 primeros. Esto pasa en bastantes ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera podemos ver también aquellos valores que van más allá del puesto 10 y hasta el 20, y también podemos ver para cada valor, aquí pues tenemos los votos, también tenemos la dimensión de la tipología del IROS a la que pertenece y el nivel en colorín, ¿eh? El colorín es en base a los colorcitos que tenemos para cada uno de los niveles del modelo, ¿vale? También podemos saber a qué nivel pertenece. Y por último, como os comentaba, podemos ver también esa nueva dimensión que nos ofrece ahora el modelo, que serían las perspectivas organizacionales, pues cuando tenemos una cultura más orientada a procesos, más a personas o más a propósito. Fijaros, aquí podemos hacer la comparación entre la cultura actual y la deseada. Fijaros, por ejemplo, en este caso, pues claramente, ¿sí?, las personas quieren menos finanzas y actividad, menos 23 puntos menos de votos, ¿no?, ¿vale?, de un 35 a un 12%, un poquito más de agilidad e innovación, a tener una cultura un poco más ágil, ¿no?, e innovadora, muy poquito más, ¿vale? Pero sobre todo, fijaos, en confianza y compromiso no hay novedades a nivel de personas, está el mismo porcentaje de votos, que no deja de ser bastante elevado, un 25%, pero sí hay un salto cualitativo importante en la parte del bienestar. O sea, las personas nos están diciendo que quieren que se genere más bienestar para los empleados y, por otro lado, en la parte de propósito y de vivir el mismo, también nos están diciendo que en la parte de sostenibilidad y de impacto en la sociedad y de generar cosas, ¿no?, a nivel social, de contribución social, quieren también un salto importante, 10 puntos más. Si queremos ver un poco cuáles son las palabras más importantes en estos saltos que acabamos de ver, lo podemos ver en esta siguiente página. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿vale?, que para agilidad e innovación, ¿vale?, lo tenemos estructurado en 3 dimensiones.
cultura deseada, cultura actual, y aquellos que también generan entropía, que son potencialmente limitantes. En este caso, fijaros, la burocracia claramente es un freno casi siempre para la agilidad de innovación, y la jerarquía que suele ser un freno para que la gente confíe, ¿no? Se genere realmente pues, confianza en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, ¿no? Y de esta manera también podemos aquí apreciar cosas muy interesantes respecto a estas tres perspectivas y lo que las personas nos han querido transmitir. Y bueno, hasta aquí el resumen de los temas que yo considero que son más importantes de la nueva, de los cambios que ha habido en el modelo de Barrett. Un saludo a todos.